Siente el poder de su presencia. Del 18 al 25 de abril, a cargo del cuerpo ministerial de la Asociación Kentucky Tennessee. Una semana reclamando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Conéctate por YouTube a través de Advent Media. A las 7:30 p.m. hora del centro y a las 8:30 p.m. hora del este. Sábado 10 de la mañana hora del centro y 11 de la mañana hora del este. Semana de oración, el poder de su presencia. Una semana de bendiciones que también debes compartir en tus redes sociales. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven, y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Los frutos de la unción plena. A veces nosotros nos preguntamos, wow, ¿cuáles serán algunos de los frutos cuando la iglesia esté en esa unción plena del Espíritu Santo obrando en nosotros? Bueno, esta noche, nuestra cuarta noche de nuestra conferencia, el Señor nos va a hablar a través de los labios del pastor Emilio Perche. El pastor Emilio Perche es el pastor de nuestro distrito allá hispano, también en Tennessee. Actualmente dirige la iglesia de Madison, también la iglesia de Springfield. Y también el pastor trabaja en la iglesia de Elton, Kentucky. Así que estas tres congregaciones son parte de este distrito. Así que un saludo para estas congregaciones y nuevamente para todos los hermanos de Tennessee y de Kentucky, de nuestra obra hispana, que estamos unidos esta semana en el poder de su presencia.
Mis queridos hermanos, sé que Dios nos ha guiado durante los temas. Todos los temas han sido interesantes. Esta noche no va a ser la excepción. Nuevamente Dios esta noche va a transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de poder. Con ustedes, el pastor Emilio Perche. Que el Señor lo use como siempre lo ha usado. Estamos seguros que así será de gran bendición. Querida familia cristiana, me gozo en saludarle en esta hora y quisiera pedirle que me acompañara en oración para solicitar la presencia del Espíritu Santo a través de los próximos minutos que compartiremos a través de este medio. Querido Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor. Guíanos al abrir tu palabra y que todos juntos podamos salir fortalecidos. Dirígenos en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, estaremos compartiendo con ustedes a partir de este momento y por licencia de Dios un mensaje que considero trascendental, un mensaje que es sumamente necesario tomar en cuenta en la vida del cristiano. Es más, tanto es así que si a este punto, a este particular de la Escritura, de la enseñanza bíblica, no lo tomamos en cuenta, simplemente no podríamos salvarnos, no podríamos ir al cielo. Por lo tanto, es vital que lo tengamos en cuenta. Se trata, hermanos, de la unción plena del Espíritu Santo. Voy a repetirlo. La unción plena del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y para ello quisiera presentar ante ustedes, a manera de introducción, 3 preguntas básicas. ¿Cuántos de ustedes, o mejor dicho, cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestra existencia cristiana, hemos pedido a Dios por la unción del Espíritu Santo? Yo creo que tu respuesta es igual a la mía, muchas veces. Tanto que la solicitud de la unción del Espíritu Santo prácticamente es el lugar común de todas nuestras oraciones. Siempre pedimos al Espíritu Santo. Siempre lo pedimos. El problema que pudiera suscitarse con esto, mi querida familia, es que cuando repetimos tantas veces unas palabras, por muy importantes que sean, pueden convertirse en cliché. Y cliché no es otra cosa que repetir unas palabras importantes tantas veces, que en el camino estas palabras importantes pierdan su valor, pierdan su importancia en la vida nuestra. Y creo, hermanos, que esa sería la peor desgracia que como cristianos podemos asumir. El hecho de restarle importancia a la recepción plena del Espíritu Santo en nuestras vidas. La segunda pregunta es: ¿cuántos de los que hemos pedido al Espíritu Santo, de los que hemos pedido la unción del Espíritu Santo, lo hemos recibido? Esa es una pregunta sumamente importante. ¿Cuántos lo hemos recibido? Si lo recibimos, hay maneras bíblicas de saber si así ha pasado. La Biblia habla acerca de los dones del Espíritu. Así que tendrías que contrastar tu vida, yo tendría que contrastar mi vida con la Biblia, con lo que dice la Biblia al respecto. Si mi vida está generando los frutos espirituales de los cuales habla la Escritura, entonces yo puedo decir que el Espíritu Santo vive en mí. Pero viene una tercera probable pregunta respecto a esto, y es: si esos frutos no están, indudablemente es porque el Espíritu no está en ti o no está en mí. Si en tu vida y en la mía no están esos frutos, sencillamente es porque el Espíritu Santo no ha hecho habitación en nuestras vidas. Y si eso es así, entonces viene la tercera pregunta: ¿por qué? ¿Por qué razón el Espíritu Santo no me ha ungido? ¿Por qué razón el Espíritu Santo
no ha venido si yo lo he pedido tantas veces en mi vida? Pues de eso se trata el tema en esta ocasión. Y les quiero pedir que me acompañen en estos pocos minutos con suma atención para poder entender el tópico que hoy estamos presentando delante de ustedes. Para entender esto, permítanme entrar en una de las historias del Nuevo Testamento, hablarles un poco acerca de algunos personajes bíblicos y de algunos lugares bíblicos que nos pudieran dar oportunamente un contexto amplio suficiente para que podamos entender lo que estamos presentando. Permítanme hablarles de una ciudad antigua, una ciudad próspera, una ciudad que era realmente una metrópolis comercial para aquella época. Se trata de Éfeso, la ciudad de Éfeso. Éfeso estaba situada, hermanos, en la costa occidental del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, la nación turca. Ahí estaba ubicada el Asia Menor y Éfeso estaba enclavada allí. Era una ciudad poblada, muy poblada. De hecho, era una de las más pobladas del Asia Menor. Su comercio, el comercio de Éfeso, era realmente prominente. De paso, el más próspero de aquella zona. Era un puerto. Y aunque la historia dice que este puerto manejaba mucha sedimentación en el mar, en el agua, en la costa, a pesar de eso, dice la historia que ese puerto siempre estuvo lleno de barcos de diferentes nacionalidades de aquellas tierras civilizadas para aquel tiempo. Así que era una ciudad que había sido enclavada en un cruce de caminos comercial. Era una ciudad próspera. Todo el que quería prosperar económicamente se iba a Éfeso, o por lo menos, si no a vivir, por lo menos a hacer negocios, porque resulta que era una ciudad prominente. Desde el punto de vista económico, era atractiva. Pero además, desde el punto de vista religioso, también era preponderante la ciudad de Éfeso. Por cierto que en esa ciudad estaba uno de los templos paganos, por supuesto, más importantes de aquella época, el templo a la diosa Diana. Por lo que eso contribuía a que muchas personas devotas de distintas naciones vinieran a Éfeso a adorar en el templo a Diana. Así que vemos que esta ciudad era muy visitada, no solamente por el tema comercial, financiero, sino también por el tema religioso, pagano, idolátrico, en este caso en función de la adoración a Diana. Así que, siendo una ciudad con mucho movimiento humano, podríamos decir que era una ciudad que pudo haberse convertido en las primeras de cambio en una ciudad en donde el cristianismo podía florecer grandemente. Que estaba ocurriendo tal cosa en muchas ciudades del Asia Menor en ese preciso instante. Sin embargo, vemos allí en Éfeso, en esos años, todo lo contrario. Vemos una iglesia cristiana que ya se había establecido allí, pero que no tenía nada de fuerza. Una iglesia cristiana débil, opaca, prácticamente inexistente. Había un ministerio que se estaba desarrollando allí de cierta manera débil, que no había sido capaz de plantarse, de presentarse y de predicar con poder la palabra de Dios. Es por eso que entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18 especialmente, se habla de un personaje, el personaje llamado Apolos.
Apolos era un judío de Alejandría, de la ciudad de Alejandría, que se había convertido al cristianismo y desarrolló parte de su ministerio allí en Éfeso. Por cierto, y esto es importante hacerlo notar, Alejandría era un enclave, era una ciudad capital de la cultura y la enseñanza griega. Por lo tanto, Apolos, que había nacido, se había criado allí, su mente estaba permeada con el pensamiento griego. Y entre las cosas que el pensamiento griego nos ofrece hasta el día de hoy, pudiera resumirse con este dicho: dime cuánto sabes y te diré cuánto vales. Así que para los griegos, hermanos, y en este caso para Apolos, el conocimiento definía la importancia de una persona. El conocimiento. ¿Recuerdan a los filósofos griegos? Sócrates, Platón, entre otros. Pues ellos apuntaban siempre al conocimiento, a la filosofía. Así que, ¿qué estaba pasando con el cristianismo en Éfeso, comandado por este hombre bueno, sincero, llamado Apolos? ¿Por qué este evangelio de Cristo, que estaba removiendo los cimientos de toda la sociedad antigua, de todas las ciudades vecinas, por qué en Éfeso, siendo una ciudad tan grande, no estaba repitiéndose esa historia? Hermanos queridos, este hombre, dice la Escritura en el capítulo 18 de Hechos, Apolos era un hombre verdaderamente elocuente, predicaba con mucho poder. Sin embargo, aquella predicación de Apolos estaba basada en el conocimiento, no estaba basada en un cristianismo práctico. Por lo tanto, a pesar de que pudo él con su elocuencia haber revolucionado a Éfeso con el cristianismo, simplemente estaba extinguiéndose aquel movimiento incipiente cristiano que apenas nacía, no terminaba de crecer. Su ardua labor estaba dando muy pocos resultados, a pesar de que era un hombre sincero, Apolos. Luego sabemos que este hombre pasó a Corinto y entonces Pablo llega a Éfeso a ver cómo estaba la obra del cristianismo. Buscó la iglesia y consiguió lo que hasta ahora había sido el fruto del trabajo de Apolos. 12 hombres, 12 discípulos de Apolos que estaban de alguna manera escondidos, haciendo casi ningún impacto cristiano y evangelístico en aquella gran ciudad. ¿Qué era lo que estaba pasando? Esa pregunta se la hizo Pablo inmediatamente. Pablo sabía que hacía falta algo y estaba convencido de que estaba causando el bajo impacto misionero en Éfeso algo que había que ser descubierto. La pobreza espiritual, mis hermanos, era evidente. La experiencia cristiana práctica no existía en Éfeso. En definitiva, hermanos, como cristianos, nosotros no podemos llevar a otras personas más alto de lo que nosotros mismos estamos. Nosotros no podemos llevar a un nivel superior a una persona cuando nosotros mismos estamos en un nivel inferior. Y eso estaba pasando con Apolos, y eso estaba pasando con los discípulos de Apolos. No estaban o no habían conseguido el ingrediente clave para hacer crecer la obra de Dios, para llevar dinamismo y poder a aquella iglesia. Yo quiero leerles lo que dice el libro El deseado de todas las gentes en la página 641. Aquí la señora Elena G. de White dice lo siguiente: la predicación de la palabra sería inútil. Oiga bien, la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada
del Espíritu Santo vivificará la conciencia y transformará la vida. Solamente cuando vaya acompañada del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, hermanos, siendo un maestro dirigido por Dios desde el comienzo de su ministerio, se le acerca a aquellos discípulos de Apolos y les hace una pregunta que encontramos en el capítulo 19, verso 2 del libro de los Hechos. Y la pregunta es sin rodeos. La pregunta que el apóstol Pablo les hace es directa y es esta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando se entregaron a Cristo? Y si la pregunta, hermanos, fue sincera, directa, al grano, pero poderosa la pregunta, también la respuesta no se hizo esperar por parte de aquellos 12 hombres sinceros que amaban a Jesús, que querían hacerlo bien, pero que le faltaba el ingrediente principal. Y la respuesta, mis hermanos, de aquellos 12 hombres fue: ni siquiera hemos oído hablar que existiera el Espíritu Santo. Esta respuesta, hermanos, sincera, dio inicio a una nueva realidad espiritual en Éfeso. No había avanzado la obra simplemente porque el Espíritu Santo no estaba. Y si el Espíritu Santo no estaba, el cristianismo no puede avanzar. Porque cuando Cristo se fue al cielo, dejó al Espíritu Santo. Así que la presencia de Jesús debe acompañar a la iglesia hasta el final del tiempo y lo debe hacer a través del Espíritu Santo. Entonces, esto explica el pobre resultado de la obra en Éfeso. No estaba el Espíritu Santo. Y valdría la pena preguntarte tú como líder, preguntarte tú como miembro de iglesia, ¿qué tanto poder y qué tanto resultado cristiano práctico está teniendo mi iglesia local? ¿O qué tanto impacto estoy haciendo yo como familia, como individuo? Porque si la respuesta es parecida a la de aquellos 12 discípulos es porque el Espíritu Santo no está. Y si no está, entonces, ¿somos cristianos sin el Espíritu Santo? Pregunto, y la respuesta lamentablemente es sí. Eso quiere decir que al igual que Apolos y al igual que sus discípulos, muchos creyentes en Jesús hoy están viviendo sin el Espíritu Santo. Y esa es una de las peores desgracias para un cristiano. Ahora, mis hermanos, muchos han avanzado hasta el bautismo que nosotros tenemos cuando empezamos la vida cristiana, el bautismo de agua, el bautismo del arrepentimiento. Pero muchos se han quedado allí, no han ido más lejos. Son personas que son sinceras, son obedientes a los mandamientos. Apolos lo era, pero ignoran la vida más abundante y plena que puede tener una persona cuando se hace acompañar del Espíritu Santo. La personalidad, el poder y la presencia, hermanos, del Espíritu Santo son incomprendidos muchas veces. Al final, las personas cuando están desprovistas del Espíritu Santo se hallan también desprovistas de vida, desprovistas de salud, desprovistas de felicidad. Es fácil, hermanos, mirar la cruz como un asunto del pasado para basar nuestra fe allí. Y es fácil también mirar la gloriosa venida de Jesús como aquel momento en el que todos seremos reunificados en el futuro. Pero olvidamos muchas veces como cristianos el formidable presente, hermanos, que tenemos en nuestra vida actual. Con sus gravísimos problemas, nadie lo puede negar. Con sus gravísimas falencias, ¿y quién lo puede negar? Pero aún así, hermanos, muchos no hemos captado que en nuestro medio tenemos al Consolador, que en nuestro medio tenemos al Espíritu Santo de Dios.
en medio de su iglesia. Y quizá no lo hemos aprovechado. Por lo tanto, valdría hacerte la pregunta, tú y yo, hacernos la pregunta, ¿qué tan fuerte es nuestro cristianismo? Muchos hermanos son débiles. Muchas iglesias cristianas inclusive son débiles porque han desestimado, han ignorado, han rechazado y algunas han hasta negado la existencia del Espíritu Santo. ¿Cómo puede haber poder en una iglesia que niega la existencia del Espíritu Santo? Bien lo decía la Biblia, bien lo decía Jesús en su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fueron palabras célebres de Jesús justo antes de su ascensión al cielo. Recibiréis poder solo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo pues una iglesia, cómo pues un individuo cristiano pretende tener poder si antes no se ha asegurado la unción plena del Espíritu Santo, que es el facultado para darnos el poder? Nosotros, al mirar lo sucedido en Éfeso, la pregunta de Pablo, hermanos, sigue vigente en este instante para nosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La misma pregunta que le hizo Pablo a aquellos discípulos de Apolos. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Nosotros como iglesia estamos viviendo con el Espíritu Santo en nuestro seno, o simplemente el Espíritu Santo no está con nosotros. Hermano querido, el Espíritu Santo no tiene sustituto. Si el Espíritu Santo no está, no hay forma de sustituirlo. La pregunta de Pablo, hermanos, marca el límite entre dos clases de cristianos que estarían para el tiempo del fin. La primera clase de cristianos, aquellos que conocen a Jesús solo como el que perdona sus pecados y les ofrece esperanza. Cristianos que dicen, bueno, yo creo en Jesús, yo estoy esperando su venida. Pero está el otro tipo de cristianos, los que no solamente conocen a Jesús como quien los perdona de sus pecados y les ofrece esperanza, pero estos van más allá, sino que además lo conocen de cerca porque vive Jesús en ellos a través del Espíritu Santo, y eso es tremendamente diferente. Por eso comprendemos ahora las palabras del apóstol Pablo cuando decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que Pablo estaba diciendo era, yo he sido ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida que llevo ya no me pertenece. La vida que llevo le pertenece a Jesús, porque yo estoy escondido en Él. Hermano querido, cuando tú y yo podamos decir con toda propiedad, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, es porque el Espíritu Santo ha inundado nuestras vidas. Y eso creo definitivamente es el mayor y más grande cometido de nosotros como cristianos en esta tierra. Hermanos queridos, algunos se bautizan con agua en nuestros bautisterios para una limpieza exterior y de forma. Y también quizás para una reforma moral. Buscan un cambio moral. Y hermanos queridos, el cambio moral está bien, pero el cambio moral debe ir mucho más allá y debe buscar un cambio espiritual. Y el cambio espiritual profundo solamente es posible a través del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, cuando buscamos un cambio moral y no espiritual, es decir, sin el Espíritu Santo, un cambio de forma externa, cuando esto hacemos,
Por supuesto que esto se convierte en un caldo de cultivo para el legalismo, para el fanatismo, para la crítica, para la disidencia. Aquellos enemigos de la iglesia que solo hacen criticar porque ven las formas, porque andan buscando cambios morales en la iglesia, cuando en realidad en la iglesia se necesitan los cambios espirituales que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. El bautismo, hermanos, con el fuego del Espíritu Santo, es definitivamente el bautismo que todos nosotros necesitamos. Es el bautismo que tú y yo necesitamos para encender la llama del Evangelio en nuestra alma en primer lugar, pero también en el mundo que nos rodea, solamente a través del Espíritu Santo. Por eso usted ve a tantas personas bautizadas con agua sin un cambio real. Personas que se han bautizado pero que siguen siendo iguales o peores que antes. De hecho, conozco a muchos que están en la iglesia bautizados, pero viven amargados dentro de la misma iglesia. Amargados. Pretendiendo mostrar cambios externos, como obligándose a sí mismos, haciendo de la religión una carga. Pero no ocurre así con los cristianos que han recibido la unción del Espíritu Santo. Cuando un cristiano recibe la unción del Espíritu Santo, disfruta la vida cristiana, disfruta venir a la iglesia, disfruta los acontecimientos que se llevan a cabo en el templo, en la iglesia, con la hermandad. Disfruta del estudio de la palabra de Dios, de la oración, de los cantos. Es feliz un cristiano cuando ha recibido al Espíritu Santo. Y permítanme leerles otra cita del espíritu de profecía de la hermana Elena G. de White en su libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 338. Ella dice allí: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter nunca será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Por eso, mi querido y mi querida hermana, tal vez hemos venido transitando una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Sin embargo, eso es hasta este punto inaceptable. Es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Permitamos que ese cambio ocurra hoy. Llamemos, pidamos, clamemos por el bautismo del Espíritu Santo. Sometámonos a su voluntad y el Señor se complacerá en otorgarte el don, el mayor don para un cristiano, el cual es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Dios que está en nuestro medio y que nos seguirá acompañando hasta que Jesús
finalmente regrese a esta tierra. ¿Te gustaría en esta hora recibir al Espíritu Santo de Dios? Permíteme orar por ti y por todos en esta noche. Querido Padre, la más grande necesidad que nosotros tenemos como cristianos es tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin Él no hay nada que buscar en la trascendencia eterna. Solo tu Espíritu Santo nos calificará para poder llegar a tu presencia. Ayúdanos, Señor, pule nuestras vidas y permítenos abrir nuestros corazones sinceramente y hacer lo que tengamos que hacer para que el Espíritu pueda llegar y bañar nuestra existencia y que empiece un cambio profundo, verdadero, sin mirar a los demás, solamente mirando mi indignidad, cada uno mirando la suya, y así, Señor, generar los cambios, generar las reformas que tu iglesia tanto necesita. Guíanos siempre, salva a tu pueblo, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Ánimo, que el Señor quiere darnos su Santo Espíritu. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Siente el poder de su presencia. Del 18 al 25 de abril, a cargo del cuerpo ministerial de la Asociación Kentucky Tennessee,
Una semana reclamando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Conéctate por YouTube a través de Advent Media. A las 7:30 p.m. hora del centro y a las 8:30 p.m. hora del este. Sábado 10 de la mañana hora del centro y 11 de la mañana hora del este. Semana de oración, el poder de su presencia. Una semana de bendiciones que también debes compartir en tus redes sociales.